Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. ¿Se acuerdan de esa frase? Omar, Eduardo, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, Aquí hola, estamos, muy bien, todo bien, gracias. preparados Ya para estamos listos arrancar. para alargar nuestro programa de los domingos, en el que tratamos de darles información sobre Estados Unidos y España, para invertir, para mudarse, para emigrar, para comenzar un nuevo negocio, para armar una nueva empresa. Bueno, cada uno tiene sus objetivos, sus planes y sus emprendimientos en mente, y nuestra idea es tratar de ayudarlos a ustedes para que puedan concretarlos, puedan llevarlos adelante. ¿Nos estamos viendo bien en cámara o no? ¿Estamos bien? Sí, Bueno, Sí, muy bien, ahora se ve y se sí. escucha perfecto. Genial, buenísimo. Largamos entonces. Empezamos hablando un poquito de economía, ¿les parece? Porque estos días yo noté ciertos cambios favorables en los datos económicos de los Estados Unidos. Ujú. Por ejemplo, bajó muchísimo el combustible. Hoy vi el precio a como estaba antes cuando estaba barato. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿qué pasó, no? Qué Sí. sorpresa. Los números dicen que estamos técnicamente en recesión, ¿Eh? por un lado. Y la verdad que nos enteramos por los números, porque la realidad de todos los días nos dice que estamos lejos de una recesión. El precio del combustible ha bajado, el índice de desocupación está en los mismos niveles de febrero de antes de la pandemia. ¿Y eso sería cuánto? 3.5. 3.5. Volvimos al 3.5, que era lo que Mirá. teníamos en febrero del año 2020. Sí, exactamente. Y se contrataron 528.000 personas en el mes de julio, más de lo que se esperaba que se fuese a contratar para personas para trabajar. Y Y creo yo que se creo, Eduardo, contrataron que 528, perdón, porque sí. nadie más se presenta, Ujú. porque la Bueno, realidad eso es te que iba se a necesita decir. mucho más. Claro. Claro. Lo que se necesita justamente es gente para trabajar. Ayer estaba en Ross, que es una tienda muy famosa, estaba lleno de gente comprando y había dos cajeras. Les estoy hablando de una tienda que es grande como toda una manzana, y no saben la fila de gente que había. Y había carteles gigantes por toda la tienda diciendo estamos contratando, y se escuchaban en el sistema de sonido de la tienda permanentemente una grabación diciendo: si usted quiere trabajar con nosotros, lo esperamos, les damos un montón de beneficios, descuentos, po. O sea, aprovechan para pedir gente para trabajar mientras uno está comprando. Ujú. Casi se ponen de rodillas para pedirte que vayas a trabajar. O sea, el problema es grave, la necesidad de gente para trabajar. Sí, es un problema que llevamos ya desde hace un largo periodo de tiempo. Lo que estás diciendo en Ross se ve también en otros lugares, hasta en McDonald's en un Sí, en momento le Walmart, todos daba lados. un bono al que estaba comiendo algo en alguna de sus tiendas para que comenzase a trabajar con ellos. Así que es un problema que todavía no se ha resuelto, que no sé, los grandes economistas y los grandes analistas del país y del mundo cómo terminarán estudiando y sacando sus conclusiones de esta recesión tan extraña en la que nos toca atravesar. Ujú. Y hay un dato importante, Mercedes. Bueno, fuimos testigos de que la inflación en Estados Unidos llegó a niveles prácticamente históricos debido a distintos componentes, ¿no? No solamente todos esos programas de estímulos que se brindaron durante la pandemia, sino también por la situación y la crisis internacional a partir de la guerra en Ucrania. Pero como Eduardo lo explicaba muy bien, hay ciertos síntomas en la calle que empiezan de alguna manera, a darnos un poco más de tranquilidad, como por ejemplo la reducción del combustible. Y hay que también mencionar, ¿no? Las cosas interesantes que pasan en este país, como ante una situación en la cual el sistema económico de alguna manera sufre ciertos movimientos, los partidos más importantes, que es el republicano y el demócrata, se ponen de acuerdo y ahora acaban, hoy mismo domingo, de sacar un proyecto, de aprobar en el Senado un proyecto de ley que va a ser el proyecto de ley con las medidas más importantes en cuanto al combate del cambio climático en Estados Unidos. Finalmente, los demócratas que apoyaban esta iniciativa
han logrado sacar adelante este proyecto que va de alguna manera, a reactivar todos esos programas de energía limpia y también ciertas cuestiones que tienen que ver con los sistemas de salud. Todo esto, obviamente, porque, bueno, cuando aquí hay algo que de alguna manera está haciendo un poco de ruido en la economía, las diferencias políticas a veces se dejan un poco de lado y se ponen a trabajar. Recordemos, hoy es domingo y el Senado de los Estados Unidos trabajó y aprobó un paquete de medidas que son políticas de Estado que seguramente van a llevar cierta estabilidad económica para los próximos tiempos. Yo creo que esto que contás es una de las mejores noticias de los últimos tiempos, sí. Y ojalá estas políticas pro medio ambiente sean imitadas por la mayor cantidad de países en el mundo, ¿no? Por otras potencias también. Si Estados Unidos lidera esto, ojalá que se contagien muchos otros países y que realmente sea una realidad con vistas a las próximas décadas, ¿no? Bueno, empezamos a hablar de real estate un poquito, ¿quieren? ¿Cómo están viendo el mercado? Acá en Miami, la verdad que no para, no se detiene. Subieron las tasas, pero de todas maneras cada vez hay más compradores y hay más compradores sacando préstamos además. Eso es curioso, Eduardo, Omar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis hacen? Omar tiene aquí un caso que sí, comentaba. Bueno, justamente, gracias Eduardo, les iba a comentar una situación que se dio, bueno, en una charla con colegas en el día de ayer y también con brokers de mortgage, es decir, las personas que se dedican exclusivamente a tramitar los préstamos hipotecarios para los compradores, que me dijeron que han visto en los últimos días una cierta reactivación del mercado de los préstamos, que obviamente por la suba de la tasa anual por medio de la cual los bancos prestan dinero, se había frenado en estos últimos días. Y por otro lado, una situación también bastante particular. Hablé con un par de colegas y específicamente con uno que está realizando una transacción de venta de una unidad de un cliente aquí en la ciudad de Miami. Esta unidad fue listada, es decir, fue subida al sistema, fue publicada para la venta hace una semana y recibieron 10 ofertas para comprar la unidad, todas ellas full price, es decir, con el precio que pedía el vendedor, y todas ellas con préstamos convencionales. Ninguna de las ofertas fue cash, efectivo, lo que de alguna manera nos da un indicio de que la gente está todavía, a pesar de que las tasas están un poquito más altas de lo que estaban en los últimos 2 años, la gente sigue apostando a comprar sus propiedades con préstamos. Tiene que ver con lo que siempre hablamos. Aquí el mayor porcentaje de la mayoría de las personas, es decir, que deciden comprar una propiedad en Estados Unidos, lo hacen con un préstamo. Es muy raro que una persona cuente con todo el dinero para comprar propiedades. Es un caso diferente el caso de los inversores extranjeros, que por lo general vienen con todo el dinero, realizan la inversión de forma en efectivo, y en algunos casos, también los hemos explicado, optan por préstamos que también son muy accesibles para los extranjeros, y lo cual vamos a hablar en esta charla de hoy. Sí, si logramos conectarnos con Gastón Schneider, él nos va a hablar de préstamos para extranjeros, para inversores extranjeros que quieren comprar propiedades. Yo he hecho varias transacciones últimamente y las tasas han sido muy interesantes, menos de 4 puntos. 4.7, 4.5, también a veces depende de la propiedad y del perfil del inversor. Que son números de todas maneras interesantes, porque como las propiedades siguen aumentando de precio y los alquileres también, y hay tanta y tanta demanda, de todas maneras esa tasa queda siendo baja, teniendo en cuenta que estamos hablando de una inflación récord en Estados Unidos del 9% anual, ¿no? Mercedes, Sí. y un dato importante que lo hemos hablado en otras charlas, aquí se utiliza mucho la refinanciación. Uno puede obtener un mortgage con una tasa determinada y dentro de 2 años, si la tasa bajó, puede refinanciar ese préstamo y puede obtener una tasa más beneficiosa todavía. Entonces también la gente piensa que, bueno, este es un momento que hay que atravesar
donde las tasas están un poquito más altas a lo que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos, pero la perspectiva en los próximos años puede ser diferente y el sistema permite que uno refinancie cuantas veces quiera. Vos recién, Omar, hablabas de préstamo convencional. Vamos a explicar un poquito esa diferencia, ¿no? Porque por un lado tenemos los préstamos para extranjeros inversores y por el otro lado tenemos los préstamos para los residentes y los ciudadanos, la gente local, que llega a tener hasta el 95% de financiamiento del precio de la propiedad. O sea, entran con un 5%, ¿verdad? Pueden entrar con un 5%, incluso en Estados Unidos. Los veteranos, por ejemplo, veteranos de guerra, pueden acceder a otro tipo de préstamos, por medio del cual pueden comprar su propiedad con el 100% del préstamo y sin ningún tipo de gastos administrativos. Es decir, 0 pesos para quienes sean veteranos de guerras. Hay distintos préstamos. Están también los préstamos FHA, que luego en otra oportunidad vamos a explicar exactamente de qué se tratan. Los más obviamente utilizados son los préstamos convencionales que otorgan entidades financieras que pueden ser bancos u otras entidades privadas, y que en muchos casos, y este es un dato importante, Mercedes, mucha gente en Estados Unidos, incluso ciudadanos americanos o residentes que han vivido aquí muchos años, no saben que pueden sacar, es decir, que pueden obtener, perdón, un préstamo de hasta el 95% que obviamente, del valor de la propiedad, ¿no? Que obviamente es muchísimo dinero y que en nuestros países son opciones que prácticamente no existen. Yo creo que el furor de los préstamos para la gente de aquí es porque los alquileres están tan altos que en realidad siempre les va a convenir comprar una propiedad y esa cuota seguramente va a ser más baja que el alquiler que tendrían que pagar. Siempre es así, es decir, en la mayoría de los casos, a menos que uno, bueno, intente comprar una propiedad, bueno, mucho más cara de lo que sus posibilidades le dan. Pero por lo general sí, Mercedes, en la mayoría de los casos, la cuota que se paga, tengamos en cuenta que son préstamos a 30 años la mayoría. Claro. Por lo tanto, ese monto, es decir, la división de cuotas es mucho mayor, ese monto se reduce muchísimo, y muchas veces, por eso vuelvo a repetir esto, mucha gente no sabe que puede sacar hasta el 95% en un préstamo convencional y tampoco tienen idea de esa cuota, de la relación de la cuota con respecto a la relación de lo que pagan de alquiler. Y se sorprenden cuando uno les hace los cálculos, se sorprenden cuando uno los deriva a un broker de préstamos para que les explique el sistema con muchísimos más detalles, y luego vuelven a nosotros y dicen, la verdad que no tenía idea que iba a pagar bastante menos de cuota, y además, obviamente, se van a capitalizar, porque están pagando algo que luego es, ya de por sí, es de ellos desde el primer momento, y va a ser una forma de capitalización en el futuro. Eduardo, ¿siempre conviene apalancarse para comprar una propiedad? ¿Lo ves conveniente, sobre todo para los inversores extranjeros? Sí, siempre lo es. Es uno de los principios que se manejan en el mundo del real estate, el apalancamiento, el uso del dinero de terceras personas o de instituciones. Es lo que permite en una economía estable y con préstamos a largo plazo, como decía Omar, de hasta 30 años, poder capitalizarse, y quien pensaba invertir o comprar una propiedad quizá puede hacerlo con 2. Si tiene el 100% del valor de la propiedad, en lugar de comprar una, compra 2 y puede financiar hasta el 50%. Y estos son temas que si Gastón logra entrar con nosotros hoy, seguramente nos va a explicar con mucho más detalle. Si no, lo dejaremos pendiente para el próximo domingo, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, muy bien. Ya que estamos hablando de inversores extranjeros, nos había quedado pendiente reforzar algunos conceptos acerca de cómo un extranjero debe armar su estructura para poder invertir en los Estados Unidos. Así que si te parece, Eduardo, comenzamos hablando con nuestra placa. Sí, vamos a compartir aquí una imagen que tengo preparado, vinculado con lo que es la creación de las sociedades, que si bien lo hemos comentado en reuniones anteriores, va a ser bueno que se muestre, que la mostremos. Entonces, si me permiten, ¿se ve la imagen? Perfectamente. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Voy a tomar como ejemplo los pasos a seguir para aquel que vaya a iniciar un negocio en Estados Unidos. Y hablando de un negocio, los 3 primeros pasos coinciden también para el que vaya
a comprar una propiedad. Y esos son la registración de la sociedad, la registración con el IRS y la apertura de la cuenta bancaria. Esos 3 primeros pasos se repiten, tanto en la creación de una sociedad, como sería el esquema que se está viendo ahora, de la apertura de un negocio, que es el esquema que se está viendo ahora en la pantalla, como en una sociedad, que ya lo mostraremos en otro momento futuro. Entonces vamos a hacer hincapié hoy y a mostrar estos primeros 3 pasos que son fundamentales. Y son fundamentales ¿por qué razón, entre otras? Bueno, para evitar, por ejemplo, que la persona que compra una propiedad a nombre personal se encuentre con un problema futuro, entre otros casos, cuando la va a vender. Porque si esa persona compra una propiedad a nombre personal y la vende, ¿sí?, la va a vender a nombre personal, existe una disposición que se llama FIRPA, que le va a retener el 15% del valor de la venta. Si esa misma propiedad estuviese a nombre de una sociedad, bueno, se va a evitar esa retención del 15% si en la sociedad al menos hay 2 socios. Vamos a empezar entonces con los temas vinculados y las características, ¿no? Esa sociedad que nosotros sugerimos sea una LLC, y LLC es el equivalente de lo que se conoce en otros países como una sociedad de responsabilidad limitada. LLC significa justamente Limited Liability Corporation, parte de una registración, con lo cual uno le informa al ente de cada estado. Nosotros vamos a hablar específicamente del estado de Florida, que es el estado donde se registra la mayor cantidad de sociedades, con un nombre de fantasía que no esté registrado previamente. Esa sociedad que se va a registrar tendrá que tener una dirección, en este caso en el estado de Florida, un agente registrado, que es una persona física que vive, en este caso en el estado de Florida, y que de lo único que se va a ocupar son de las notificaciones oficiales. Toda sociedad tiene que tener al menos un manager, y es, en el estado de Florida, una persona visible. Y este es un tema importante para aquellos que nos están escuchando de otros países y no quieren tener visibilidad en sus países. Si son managers en una sociedad en Florida y a alguien se le ocurre colocar su nombre en internet, bueno, va a aparecer que son managers de una sociedad en Florida. Nosotros colaboramos con quienes no quieran tener visibilidad y les ofrecemos ser managers de su sociedad. ¿Qué es el manager de la sociedad? Es el gerente, es el que técnicamente lleva el día a día de esa sociedad. A los dueños de la sociedad se los llama miembros, ¿sí? Y esos miembros van a tener acciones o títulos. El objeto social de una sociedad no está determinado, no es exclusivo, sino que es todo aquello que no está prohibido por la ley. Y como decíamos antes, ese dueño, ese miembro de la sociedad, va a tener un libro corporativo que está representado por los estatutos, las acciones o las participaciones societarias, y entre otras cosas el sello seco, que es lo que valida y le da legitimidad a esa sociedad. ¿Alguna pregunta, Mercedes, sobre estos puntos? Bueno, sí, siempre me preguntan si esta LLC es solamente para bienes raíces, para invertir en real estate, y si la pueden usar para otra cosa paralelamente, o si la pueden usar para otra actividad que no tiene nada que ver con el tema inmobiliario. Claro, como el objeto social de toda sociedad que se registra, de toda LLC que se registra, es que se va a dedicar a todo aquello no prohibido por la ley, con esa sociedad podrá dedicarse a comprar propiedades, alquilarlas, remodelarlas, venderlas, o dedicarse a cualquier otra actividad que esté dentro de la ley. Hay que tener sí en cuenta algo muy importante. Vamos a suponer que alguien crea una LLC, dice, bueno, como el objeto social es todo aquello no prohibido por la ley, me voy a dedicar a bienes raíces. Lo va a poder hacer, pero va a tener que tener un broker y tenerla registrada en el estado de Florida con la DBPR, que es el Departamento de Profesiones Reguladas. O sea, más allá de que el objeto de la sociedad dice que se podrá dedicar a todo aquello no prohibido por la ley, y la actividad de bienes raíces es una actividad no prohibida por la ley, hay actividades que le van a exigir de alguna licencia específica. Bueno, sí, la mayoría de las actividades están reguladas y necesitan licencia, ¿no? Así es. Aquí justamente se tramitan todo tipo de licencias para ejercer cualquier tipo de profesión, es algo muy, muy requerido. Así es. Una vez que se registra la sociedad, ¿sí?, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa sociedad le va a proteger el patrimonio
de sus miembros. O sea, si hay algún inconveniente o va a haber alguna acción legal, va a ser hacia la sociedad y no hacia sus miembros. Este es un tema importante porque eso le va a limitar la responsabilidad personal que van a tener los miembros. ¿Cuántos miembros puede tener una LLC? Las que quieran, no tiene límite. También es fácil de llevar desde el punto de vista contable porque no requiere una contabilidad de esa sociedad específica. La liquidación de impuestos la va a terminar haciendo la cabeza de cada una de esas sociedades, es decir, los miembros de esa sociedad. Se constituye muy fácil, es fácil el mantenimiento, también es fácil la disolución de la sociedad. Cuando alguna vez alguien nos pregunta, bueno, ¿y qué hago si quiero dejar de tener mi LLC? Bueno, la realidad es que no la renueva en la fecha que hay que renovarla, hace la última presentación de impuestos y la sociedad va a quedar inactiva. Así que es fácil de disolverla y de dejar de continuar. Lo mismo que si la quiere transferir, se endosan sus acciones, sus títulos, y eso lo que hace es que transfiere la titularidad de la LLC, de la persona que es titular en este momento, a quien decida vendérselo, regalárselo, donárselo o demás. Y para terminar con esta introducción al tema, una vez que se tiene la registración de la sociedad, lo importante es obtener el número tributario que representa esa sociedad. Y eso se hace con el IRS, con el Internal Revenue Service, que es el organismo que se ocupa del tema impositivo dentro de los Estados Unidos. Es la Agencia Recaudadora de Impuestos. Y el número que se va a obtener es el EIN, que es el número de identificación de la sociedad. El EIN significa el Employer Identification Number. Y este número se va a usar, entre otras cosas, para hacer la liquidación de impuestos de la sociedad una vez al año. Esto se puede hacer por online o se puede hacer por fax, que demora una cantidad de años. Así que esto es importante, entre otras cosas, el número EIN es lo que le va a permitir abrir la cuenta de banco, que sería estos primeros 3 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Paso 1, registro la sociedad. Paso 2, obtengo el número tributario. Y paso 3, abro la cuenta de banco una vez que obtengo el EIN. Hay bancos, entre ellos los grandes bancos, que van a requerir que el manager viva en Estados Unidos para poder abrir las cuentas. Cuando hablo de grandes bancos me refiero al Bank of America, Wells Fargo, Chase, Citibank. Hay bancos más pequeños e inclusive bancos online que no van a requerir que este manager viva físicamente en Estados Unidos, tenga una dirección física en Estados Unidos. Así que es importante que quien va a abrir una sociedad y es manager, luego o previamente verifique con el banco en el que quiere operar si le va a permitir abrir la cuenta no viviendo en Estados Unidos. Y también que verifique en este tipo de bancos qué facilidades tiene el día que quiere cerrar la cuenta, porque hay muchos bancos hoy en día que le abren la cuenta de una manera muy rápida, pero luego le dificultan para hacer transferencias o para todo lo que tiene que ver con el tema de cierro la cuenta. Clarísimo. Eduardo, las LLC, porque también nos preguntan mucho los clientes, a veces no entienden mucho cómo es el sistema impositivo en Estados Unidos y les explicamos que también tienen ventajas impositivas con respecto a que una propiedad está a nombre personal. Es decir, uno puede deducir gastos en una LLC, cosa que de manera personal no lo puede hacer. Así es. A través de la LLC va a tener una serie de ventajas impositivas que, como bien está diciendo Omar, no lo podría hacer a nivel personal. Con lo cual, eso le va a generar un efecto importante, no solamente en el primer año, sino en todos los años que va a tener esa propiedad. Entre otras cosas, por ejemplo, podría ir acumulando pérdidas año a año, y esas pérdidas le van a servir para minimizar el impacto impositivo que le generará la venta cuando haya una diferencia notable entre el precio de compra y la venta futura que habrá de la propiedad. Con lo cual, sí, tiene una serie de ventajas, e invitamos a los que nos están siguiendo hoy y a los que luego nos escuchan por YouTube en la grabación de nuestra presentación, que se contacten con nosotros y le ampliaremos la información sobre este tema. Bueno, si les parece, nos tomamos un avión y nos vamos para el norte, más al norte y más al este, ¿les parece? Nos vamos a España, nos vamos a la madre patria. De allí venimos todos nosotros, así que volvamos.
Hagamos el viaje circular, como dije el otro día. Y nos vamos con un especialista en tema préstamos, que nos puede ayudar a entender esto mismo que hablamos de invertir en Estados Unidos con un préstamo. Bueno, ¿cómo hacerlo en España? ¿Cómo sacar un préstamo en España para poder comprar una propiedad siendo extranjero, por ejemplo, sin la necesidad de ser un residente español? Francisco Rux, bienvenido. ¿Qué tal, Mercedes? No sé si me ven. A ver. No, veo tu nombre no. yo nada más. Sí. Prende la camarita. No, la camarita está prendida, lo que no estoy es como administrador, supongo. No, A pero ver, no es Eduardo, poder. a ver. Vamos a ver, Francisco, si podemos mejorarlo desde aquí. Ahí está. Mm. Bueno, mientras tanto les voy contando. Francisco Rux vive y trabaja en España ya hace mucho tiempo y se dedica especialmente a gestionar préstamos para inversores. ¿Inversores extranjeros especialmente o gente local también, Francisco? No, claramente la empresa de intermediación trabaja con gente local y por el perfil que nosotros tenemos de ser argentinos todos, claramente con gente, sobre todo inversores de Argentina y México. Argentina y México. ¿Y últimamente has visto así un crecimiento de este tipo de inversores demandando préstamos para comprar en España? La verdad que sí, porque las tasas de interés que nosotros estamos manejando, estuve escuchando la presentación de ustedes, con respecto a Estados Unidos, sensiblemente más baja, y los valores de las inversiones que se realizan aquí en España, en términos medios claramente, son inferiores a lo que es Estados Unidos. Entonces, por lo que entiendo, para un inversor hoy de Argentina, México o latinoamericano, ingresar a España hoy es mucho más, o sería mucho más redituable o más accesible que Estados Unidos. Claro, es mucho más accesible porque la tasa, por ejemplo, para un préstamo de un extranjero, ¿en qué números estamos hablando? Estamos hablando de un plazo, ¿no? de media, habría que ver perfil y demás. Sí, Pero estamos hablando de 15 años como máximo, hasta 20 años se puede estudiar la operación, y estamos hablando de entre el 50 y el 70% dependiendo el fin del bien que se está adquiriendo. Si es residencial es más, y si es comercial es menos. Se puede trabajar en más porcentaje de financiación. ¿Y con qué si compra tasa? Una empresa también eso varía, habría que estudiar caso por caso, pero entre el 50 y el 70% normalmente es lo que se puede llegar a conseguir de financiación de media. ¿La tasa sería menos del 2% anual? La tasa hoy, con las dificultades que está teniendo Europa en los últimos 3 meses sobre todo, antes estaban en tasas fijas entre el 1,5% y el 2%, hoy los bancos están entrando en un proceso de ingresar con tasas variables. Tasas variables que normalmente van a salir a tipo fijo el primer año o el primero y el segundo año, a tipo fijo, que normalmente se está hablando del 1,75, 1,85, 2%, y luego Euribor más 1,45, 1,50, 1,75. Eso va a depender también del perfil del cliente, lo que le podamos negociar al cliente en función de porcentaje de financiación y demás, y del bien que está adquiriendo. No es lo mismo comprar algo para un comercio o algo residencial. ¿Y qué es lo que más están demandando ahora los inversores? ¿Qué tipo de propiedad? Mira, por lo menos lo que te puedo contar, Mercedes, lo que nosotros tenemos aquí en la empresa. Operaciones de entre 250 y 500.000 euros. Es la media de lo que los inversores que nos ingresan a nosotros están ingresando de ese tipo de operaciones. Sobre todo en Madrid y algo en Barcelona. Madrid, Málaga y Barcelona son lo que, o por lo menos lo que nosotros estamos captando de inversión extranjera. Claro, después hay otras plazas donde se pueden conseguir a lo mejor propiedades de valores menores,
que a lo mejor no necesitan de un préstamo, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas consultas para Alicante, Sí. donde es un lugar donde se pueden conseguir propiedades a menor precio que en Madrid, por ejemplo. Seguramente, pero independientemente que se pueda, si el perfil tal como lo explicó Eduardo en su momento, si el perfil se puede adaptar a poder tener un préstamo hipotecario, y si la persona pudiera ingresar a comprarlo sin necesidad de un préstamo, Mucho a través mejor, de claro. un asesoramiento financiero que la persona pueda llegar a conseguir el apalancamiento, puede en vez de comprar una propiedad, 2 propiedades. Tal Que eso cual. me parece que es lo más interesante, o por lo menos de lo que nosotros estamos hablando y a lo que nosotros nos dedicamos, es justamente hacer foco en eso, en el apalancamiento, que es lo que nosotros hacemos. Francisco, ¿ustedes acompañan en todo el proceso al cliente desde el momento en que te contactan? Porque, bueno, hay mucho desconocimiento de cómo funcionan tal vez este tipo de trámites en España, y es muy importante tener a alguien como vos que vaya asistiendo al cliente en cada paso y en cada papel que tiene que firmar para lograr el préstamo finalmente, ¿no? Lo ayudás a conseguir el mejor préstamo con las mejores condiciones según el perfil de cliente en distintos bancos. Claro, básicamente para comentarte a grandes rasgos cuál sería el trabajo nuestro. Una vez que el cliente contacta con nosotros, básicamente nos cuenta su proyecto. Su proyecto es lo que está buscando o la inversión que desea concretar. Hay clientes que son muy específicos, que ya llegan con un determinado bien, y hay clientes que llegan, Francisco, quiero comprar o quiero invertir en España, y hacemos el acompañamiento integral. Obviamente, independientemente de unos u otros, el acompañamiento es integral siempre. Se hace el estudio de la operación, en función de la operación se trabaja con el cliente en conseguir la oferta la más indicada posible. Y en función de eso, se llega a notaría con el cliente. El acompañamiento es total. Perfecto. Hay muchas consultas que siempre nos hacen los clientes, ¿no? Comprar propiedades a nombre personal, a nombre de una SL, que sería como el equivalente a la LLC que tenemos en Estados Unidos. Sí. Eso depende del tipo de propiedad, si es una propiedad de menor monto, de mayor monto, si es un emprendimiento más grande, si es un emprendimiento comercial. No, bueno, eso me parece que depende también del perfil del cliente. Si el cliente en su momento nos plantea que va a realizar, o la idea de corto plazo de comprar una propiedad, capaz que a términos personales inclusive le puede llegar a convenir más que abrir una sociedad y entrar en gastos societarios, al igual que en Estados Unidos. Va a tener unos mantenimientos anuales que a nivel personal eso no lo necesitas. Entonces, eso se estudia independientemente de la operación. La operación que nos plantea el cliente, nosotros le decimos, mira, podría encasillarse en compra a través de una sociedad, porque el perfil del cliente está pensando en el futuro, es decir, empiezo con esta propiedad y en el futuro puedo seguir incorporando más activos, o si a términos personales el cliente puede comprar, lo hacemos a términos personales. Eso se estudia en cada operación. Omar, Francisco, ¿alguna? Sí. sí, tengo 2 preguntas para Francisco, pero vamos. La primera es con respecto a los requisitos. Uno a veces piensa en un préstamo hipotecario en su país de origen y nos da un poco de dolor de cabeza con respecto a todos los papeles y todas las cosas que tenemos que presentar. Cuando pensamos de hacerlo en un país extranjero, ni te cuento lo que los clientes a veces sufren al principio. ¿Es muy burocrático España con respecto a esto en cuanto, por ejemplo, inversores, personas que trabajan en España o trabajan en un país diferente? Dependiendo es muy buena tu pregunta, Omar. Dependiendo del porcentaje de financiación, sobre todo del perfil del cliente. Nosotros venimos de un país que lamentablemente la moneda con la cual trabajamos y demás aquí claramente no está bien vista. Y
para los bancos aquí es muy importante que los ingresos que tenga la persona que está invirtiendo en España tenga ingresos en moneda dura, sean dólares, libras, francos suizos, Euros. euros o yenes. Ujú. Y tengo cantidad además para nombrarte, pero que no va al caso. Hoy clientes nuestros, o nos está costando mucho, clientes nuestros con ingresos muy altos en pesos, se complica la operación. Obviamente nosotros tenemos recursos para, a través de sociedades y demás, de poder plantear soluciones, pero que lo normal o lo lógico para los bancos aquí buscan perfiles con ingresos en moneda dura. Si ese Claro. cliente tuviera una estructura armada en Estados Unidos, ¿le resultaría más fácil? Mucho más fácil. Tengo clientes que tienen estructuras en Estados Unidos, independientemente que son residentes fiscales en Argentina, nosotros nos basamos en la información o en los ingresos de Estados Unidos para poderle tramitar la hipoteca aquí en España. Sí, hemos tenido muchas consultas de clientes nuestros que tienen inversiones aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo y que ahora están pensando en España como una segunda alternativa de inversión. Sí. Y vemos que, bueno, tienen más fácil todo el trámite, ¿no? Inclusive el dinero sale de una compañía en Estados Unidos, de un banco de Estados Unidos, y llega a España, y eso es mucho más sencillo, mucho más simple, y no tiene tantos impedimentos como hacerlo desde Argentina. Bueno, aquí en España, sobre todo con Estados Unidos, hay un tema de blanqueo de capitales que ellos le tienen bastante cuidado, no a nivel español, me parece que es a nivel europeo, pero claramente, a diferencia sobre todo del país que venimos nosotros, sí, tenemos más, la diferencia es abismal. Si nosotros presentamos operaciones de Estados Unidos, son operaciones que nosotros podemos trabajar sin ningún problema. Desde Argentina es más complicado, inclusive desde Uruguay nosotros hemos sacado operaciones y nos ha ido perfectamente. Justamente te quería preguntar eso, desde Uruguay es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Francisco, ¿cuál sería la relación entre el valor de una cuota y la renta que se obtiene de una propiedad? ¿Hay un cálculo estimado? Te pregunto esto porque comenzamos nuestra charla explicando que aquí en Estados Unidos los inversores muchas veces se quedan tranquilos porque saben que obtienen un préstamo y que como van a rentar esa propiedad y van a obtener una renta muy importante, esa renta va a cubrir el gasto de esa cuota mensual. En España, ¿cómo es la relación? Y básicamente, es muy buena tu pregunta nuevamente, Omar. Básicamente nosotros estamos trabajando con, acá lo que se llamaría tasa de esfuerzo sobre los ingresos que nosotros podemos demostrar que tienen que rondar entre el 30 y el 40% como máximo. ¿Sí? Entonces, en función de los ingresos que nosotros realmente podemos demostrar, tendría que ser el 30% del valor de cuota, que eso igualmente, después que el piso, supongámoslo, se realiza la compra del bien y nosotros podemos demostrar ciertos ingresos cuando el piso es rentado, al final esa tasa de esfuerzo se reduce. No sé si me expliqué bien. Porque sí, tenemos los ingresos, vamos a poder considerar como ingresos recurrentes los ingresos variables que tengamos. Claro. Por el... No, la pregunta viene al caso porque en Estados Unidos hay una relación bastante amplia entre una cuota de un mortgage y una renta. Es decir, es conveniente sacar un préstamo aquí en Estados Unidos y comprar una propiedad y no alquilar. Porque si yo tengo que alquilar voy a pagar mucho más dinero que si tengo que pagar una cuota de un préstamo. Tiene que ver esto, quizás la diferencia, Francisco, es que aquí en Estados Unidos los préstamos son a 30 años por lo general. Por lo tanto, las cuotas se reducen. Me imagino que en España préstamos a 15 años, la cuota quizás puede ser un poquito más alta. Yo lo que hablé claramente, nosotros y aquí en España también son a 30 e inclusive a 40 años se pueden tramitar en variable, pero para personas... Para residentes. Para residentes, claro. Yo hago la diferencia entre, claro, no residentes y el motivo de la inversión. Claro.
Obviamente en Estados Unidos, y no soy experto en la materia, sobre todo en Estados Unidos, pero entiendo que también para no residentes eso puede diferir. Ser los más 30 corto, años. claro. Y Son más además hay cortos los otra plazos, cosa sí. que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que Estados Unidos, por ejemplo, comprar un apartamento en Miami, pesa mucho también el gasto del property tax, el impuesto de la propiedad, y también el gasto de mantenimiento, mientras que en España son más bajos esos valores. Por lo general, los gastos de mantenimiento del condominio y del property tax es un poco más bajo, y eso también colabora bastante, aunque los alquileres también son más bajos. Bueno, eso va a depender también de dónde se realice la inversión. No es lo mismo comprar en Madrid que comprar en Barcelona, que comprar en Andalucía Claro. Cada comunidad tiene sus tax. Y la diferencia puede variar de una inversión hecha en Madrid, del 6% del precio de compra-venta, del ITP, y comprando en Cataluña puede variar al 10%. Claro. Entonces, en función de eso también, ese acompañamiento, en el caso nuestro, nosotros también lo hacemos con el cliente y ponemos teniendo en cuenta la inversión total, también es uno de los puntos claves donde nosotros también nos hacemos fuertes en ese tipo de asesoramiento. ¿Alguna consulta, Eduardo? Sí, perdón, Francisco, que no hemos podido, o no he podido hacer que salga con tu cámara. Por lo menos pero vemos la foto. Vemos tu fotografía. Bueno, Para la próxima mejoraremos el tema técnico. Hay una pregunta. En España, más allá de los 15 años o 30, como mencionaste, o más, hay un límite de edad, ¿no? ¿Cuál es el máximo de edad que va a llegar esa persona que obtiene un crédito? Bueno, eso normalmente varía con respecto a la entidad. El 90% de las entidades van hasta un máximo de 75 años. Hay 2 o 3 entidades en España que van hasta los 80 años inclusive, pero que dependiendo también de la edad del cliente, nosotros también estudiamos la operación en función de la edad que tenga nuestro cliente y tratamos de buscar también el máximo plazo posible. Bien. Con lo cual, digamos que a mayor edad está más limitado en el préstamo que va a obtener. Claramente. Si una persona tiene 65 años, vamos a poder aspirar de media a un préstamo de 10 años como máximo. Bien, importante. Francisco, uno de nuestros participantes nos pregunta si la renta de Estados Unidos serviría como demostración de ingresos en España. Estimo que se refiere a una persona que tiene una propiedad aquí en Estados Unidos, la renta, tiene un ingreso y pretende demostrarle al banco en España que, bueno, que esos ingresos pueden aplicarlos Claro que sí. al préstamo, ¿sí? Claro que sí, porque son considerados como ingresos recurrentes. Obviamente que eso, el estudio que nosotros le haríamos a la operación y lo que nosotros presentaríamos en el banco, esos ingresos recurrentes no son es en función de una renta, si es una renta inmobiliaria, capaz que no son considerados al 100% del valor. Porque el banco estima que posiblemente meses o años puede estar alquilado y 6 o 7 meses no. Entonces, lo toman normalmente entre el 70 y el 80% del valor del ingreso. Claro. Una pregunta, Francisco. Independientemente, eso habría que... A ver, en esos casos, el estudio se hace de manera particular y se habla con los clientes de manera particular y posiblemente este cliente que nos está comunicando este tema, posiblemente capaz que tenga otros ingresos que nosotros con el estudio se lo podamos considerar también. ¿Sí? Claro. Entonces, que nadie que tenga o que escuche esta conversación se cierre en decir... No, claro, cada caso es estoy dentro de los particular, parámetros especial, y no puedo aspirar a comprar. Y justamente el trabajo nuestro es ese, el asesoramiento y el acompañamiento de forma trabajar en el personalizada, cliente para claro. que el cliente sepa realmente Entendido. lo que nos puede aportar a nosotros y nosotros al cliente. Bien. Perfecto. Una pregunta. Las estadísticas nos están mostrando que una cantidad importante de retirados en Estados Unidos están empezando a seleccionar países como Portugal, Italia y España
para pasar temporadas o sus últimos años de vida, que con la expectativa de vida son muchos. Sí. El retiro, la jubilación que esa persona recibe en Estados Unidos, ¿le serviría para poder aplicar a un préstamo en España? Le serviría, pero tendríamos que estudiar también los años del retiro. Sí, sí. Claro, y la aportación de la operación. Y inclusive hay entidades que entran, por ejemplo, es una persona retirada y capaz que tiene la mujer que es menor, me imagino, sí. Y se podría tomar y que esté en una etapa activa de trabajo, y se podría tomar la edad del menor. La edad de la persona menor. También son todos temas puntuales que habría que trabajar en función del cliente. Bien. Por Gracias. curiosidad, ¿cuáles son los extranjeros que más te consultan últimamente, Francisco? ¿Hay mucho europeo tratando también de invertir en España, además de latinoamericanos? Bueno, en el caso de nuestra empresa, claramente argentinos, claramente por las relaciones personales que todos nosotros tenemos. Pero también mexicanos y colombianos, hay muchas consultas, sobre todo en los últimos 3 o 4 meses. El motivo lo desconozco. Francisco, aquí nos preguntan, no sé si es posible dar un ejemplo a grandes rasgos, Sí. de lo que sería una cuota estimativa por cada 100.000 euros en un préstamo a 15 años. Y bueno, las cuotas estimativas, dependiendo del tipo de interés y demás, pero tendría que rondar los 500 euros aproximadamente. Los 500 euros cada 100.000 euros aproximadamente. En un préstamo a 15 años, perfecto. Sí. Y lo de 15 años no es cerrado. Habría que evaluar posibilidades, dependiendo, claro, del perfil de la operación y el importe, de inclusive poder llevarlo a 20 años. Claro, perfecto. O a 25, dependiendo de la operación. ¿Sí? Bueno, tenemos un montón de consultas que seguramente en la semana podremos ir respondiendo, porque hay algunas que no están vinculadas estrechamente con el tema que estamos tratando hoy, pero sí temas que seguramente trataremos en los próximos domingos con otros especialistas, ¿no? Sobre todo temas vinculados con visas, para emigrar, etcétera, etcétera. Y más detalles acerca de lo que Eduardo nos comentó hoy sobre la LLC. Francisco, ¿algo más que se nos haya quedado en el tintero y que es importante que la gente escuche sobre el servicio y la oportunidad que tienen de poder tramitar un préstamo contigo? No, básicamente el trabajo y el acompañamiento, la transparencia que nosotros tenemos en trabajar con el cliente, y está también el trabajo que nosotros hacemos en el asesoramiento de las inversiones, que esto es algo aparte, que es inmobiliario, en el caso de clientes que no tengan definida una propiedad. Pero básicamente es eso el trabajo que nosotros hacemos, que comentamos. En cuanto a lo comercial, hay mucha consulta sobre emprendimientos comerciales para gente que está pensando en emigrar y tener una actividad económica en España. ¿Se ha dado esta situación y la posibilidad de pedir un préstamo? Sí, claro. Sí, claro. Pero nosotros nos dedicamos básicamente a la parte hipotecaria. Si en otro tipo de préstamos, por lo menos la empresa donde nosotros trabajamos, no somos especialistas. Pero sí préstamos hipotecarios, me refiero a gente que está proyectando poner una pata en España, poner un negocio en España con intenciones de emigrar en el futuro y que tal vez necesitan apalancarse para poder concretar. Exactamente, a eso me refería. Un hotel, un restaurante. La empresa de intermediación nuestra se dedica especialmente a todo lo que es real estate y préstamos hipotecarios, o hacer broker de préstamos hipotecarios. Claro, tanto residencial o comercial. Claro, préstamos para otros fines. Nosotros específicamente en nuestra empresa no nos dedicamos. Francisco, una última pregunta de mi parte. ¿Existe la carta de preaprobación en España como se utiliza aquí en Estados Unidos?
cuando nosotros compramos una propiedad para un cliente y hacemos una oferta y esa propiedad se va a comprar con un préstamo, adjuntamos una carta de preaprobación. Es decir, el vendedor sabe a ciencia cierta que esa persona que intenta comprar está preaprobado para un préstamo. ¿Funciona de esta manera así también en España? Similar, similar. Es una oferta comercial que es no vinculante del banco, pero al final es una oferta comercial. Todas las operaciones de no residentes, en definitiva, en todos los bancos van a riesgos, y el riesgo del banco determina, pero que en definitiva la oferta comercial en el 99.9% de los casos al final se hace efectiva. Buenísimo. Perfecto. Bueno, entonces cualquier consulta que quieran realizarle a Francisco, no duden en contactarnos, que nosotros los pondremos en contacto con él para que pueda responder sus inquietudes acerca de préstamos en España. Así es. Yo lo Gracias, que puedo Francisco. hacer también es compartir pantalla, un Ajá. documento que es muy interesante, sobre todo para la gente de Estados Unidos, donde está el detalle de toda la documentación necesaria para poder aplicar a un préstamo hipotecario. Buenísimo. Sí, buenísimo. Como para que se puedan apoyar en este documento, y en función de eso ya saben más o menos de lo que requiere acá, o qué documentación mínima requiere España para poder aplicar a estos préstamos. Bien, adelante entonces. A ver si podemos verlo. No lo pudimos ver a Francisco, pero a lo mejor Me el parece- documento... Me parece que lo que voy a hacer es transferírselo al señor Eduardo, y en función de eso que el señor Eduardo Ah, buena idea. Sí, también. lo pueda Ah, subir. Porque claro, al a ver si al Eduardo no estar lo como puede administrador, me parece que no puedo. No lo puedo hacer. ¿Sabes qué pasó, Francisco? Tú has ingresado como participante Y y bueno, no como panelista. Claro, soy por participante y fui participante también de la sesión. Así Así es. que eso. Sí, sí, Está sí. muy bien. A Claro. ver. Mm, segundo, Eduardo, que te lo paso al correo o te lo paso al WhatsApp, como mejor te quede. Al WhatsApp, ¿no? Más fácil. me parece que va a ser difícil poderlo compartir. Sí, también me Sí. parece, Francisco, que es importante que lo tengamos y lo podés pasar por WhatsApp, y cuando los clientes se comuniquen con Claro, tal nosotros, cual. Ah, eso lo sí, claro, claramente, compartimos, sí. claro, porque Sí, va a ser muchos más quizás fácil que no van ahora. a poder tomar la imagen, y la idea es que puedan analizarlo también con más detenimiento, ¿no? Buenísimo. Y acá Gastón Schneider me está escribiendo que tuvo un inconveniente, que pide disculpas por no poder haberse conectado este domingo, pero que seguramente en un próximo domingo va a estar con nosotros hablándonos concretamente de préstamos en Estados Unidos. Lo esperamos para otro domingo. Perfecto. Ok. Francisco, Bueno, te gracias. agradecemos muchísimo. Lo tienes, Eduardo, así que si lo quieres compartir, o bien cada cliente que se comunique lo tendrá. O No, Claro. no lo voy a poder compartir desde aquí, Francisco, pero sí se lo vamos a retransmitir a todo aquel que se muestre interesado en ello. Perfecto. Gracias. Genial. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro Zoom de todos los domingos. Bueno, vamos a empezar a preparar, Eduardo, el Zoom del próximo domingo, a ver de qué tema podemos charlar y asesorar e informar a nuestros clientes que nos siguen. Sí, y es importante que mencionemos, Mercedes y Omar, que nos pueden contactar, porque lo que hemos visto a través de estas semanas que llevamos haciendo nuestras presentaciones es que una cantidad que es muchas veces 3 y hasta 4 veces más de lo que nos siguen en el domingo tras domingo, lo hacen a través de nuestro canal de YouTube. Así que les vamos a colocar aquí una pantalla que voy a compartir para que ustedes se contacten con nosotros directamente. Aquí está el número de Mercedes, perdón. Ahí. Bueno, parece que hoy la tecnología no está ayudándome mucho. El número de Mercedes y de Omar, y por otro lado, para que se contacten a nuestro canal de YouTube y puedan seguir todas nuestras presentaciones. Perfecto. Bueno, Los muchas esperamos, gracias entonces. a todos. Un placer, como siempre, compartir
las novedades. Y bueno, nos quedó pendiente del tema préstamos en Estados Unidos, así que seguramente Mercedes a Gastón lo vamos a tener pronto con nosotros, ¿no? Sí, Así sí, va a tal ser. cual. Así va a ser. Y Muchísimas gracias. las preguntas que nos quedan aquí para responder, que son unas cuantas, le pedimos también si nos las hacen llegar a los números Sí. de Mercedes y de Omar, y le vamos a dar la respuesta que corresponde. Así que gracias a todos por habernos seguido. Hasta pronto, un domingo más. gracias. Chau, chau.